Kim, Rosario, ¿cómo estás? Escucho por ahí algunas aves en tu medio ambiente. Digo, está lejos de la contaminación, Rosario, aquí. Qué gusto verte, Rosario. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias, John. Buenos días. Son mis loritos los que están ahí cantando en mi jardín. Tengo pajaritos, bueno, soy amazónica, soy de Riberalta. No concibo una casa sin el sonido de las aves y en la compañía de las plantas, pues. Bueno, y además un buen ambiente. Al menos yo escucho los pajaritos en la mañana y me hacen creer que todo está bien, Rosario. Que todo está bien. Que Sí. Es un efecto bastante interesante. Bueno, y si ellos salen, y si están ahí trinando, es que hay un buen augurio, dicen, ¿no? Hay un buen augurio también. A ver, Rosario, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de la intersexualidad? Hoy había sido el día de la intersexualidad. Te juro que es la primera vez que lo escucho, perdón, pero confieso que no lo sé todo. Así que tú tienes que desasnarnos hoy día, por favor. Adelante, Rosario. Bueno, mira, el efecto que tú sientes es pues el estrago, la tragedia que tiene el no tener las materias en las escuelas sobre educación sexual. Porque si las tuviéramos, supiéramos de qué se trata nuestro cuerpo. Pero obviamente no va a suceder, por lo menos en el corto tiempo, porque el cuerpo es el dispositivo de poder sobre el cual se ejerce todos los poderes juntos, los poderes médicos, los poderes jurídicos, los poderes religiosos, en fin. Entonces, si hay un punto donde tú puedes saber qué es el poder, es sobre el cuerpo. El cuerpo está normado, el cuerpo está sometido, el cuerpo está controlado, pero fíjate que no todo el cuerpo, porque al Estado no le interesa todo tu cuerpo. ¿Qué le interesa a tus genitales? Eso sí, cuando quieres hablar de genitales, ahí entra el Estado y te dice, perdón, momento, aquí no hay libertad para hablar mucho sobre eso. O sea, Entonces, ¿por qué? ¿Porque es un tabú o hablar de genitales es el poder mismo? hablar de genitales es el poder mismo, porque no te olvides que desde la modernidad los poderes se sostienen en la producción del cuerpo. Es decir, el cuerpo es el que produce la fuerza de trabajo que produce la riqueza de las naciones. Si ese cuerpo decide obedecer a sus deseos y pasiones, a sus pulsiones eróticas, no habrá producción posible, porque seguramente vamos a optar por las sexualidades no obligatorias, que son la mayoría. Por eso se obliga a la heterosexualidad como norma. Y cuando decimos norma, decimos obligación. Entonces, según esa norma, desde que tú eras pequeño, en las escuelas se te dijo que el cuerpo de los seres humanos aparece como hembras y machos. Pero obviamente eso es una grandísima mentira, porque los cuerpos de los seres humanos no aparecen solo como hembras y machos. Aparecen como hembras, como machos y como intersexuados. Ahora, no se dice ya más hermafrodita. ¿Por qué? Porque hermafroditismo se comparte con la naturaleza. Las plantitas y los animalitos también son hermafroditas. Pero cuando aparece la perversidad del género para diferenciar nuestra animalidad de nuestra civilidad, es decir, de nuestro ser civilizatorio, entonces ya no se puede decir más hermafrodita, sino intersexuado. Como ya no se puede decir más hembra, ni macho, sino masculino y femenino. Pero lo cierto es que pese a los siglos que tenemos de intentar deshacernos de nuestra animalidad y nuestra naturaleza, que ya sabemos viene del polvo de las estrellas y se hace carne con el sol y con el agua y en fin, sigue ahí. A ver, Rosario, perdón. Estoy pensando en todo esto que me dices. Yo pensé que los denominativos de macho y hembra eran para los animales, no para los seres humanos. Un hombre nace con sus genitales o masculinos o femeninos. Pero lo que tú me estás diciendo en el marco de ese hermafroditismo es que hay gente que puede nacer con los dos órganos. Así es, naces, no es que puedes. El 2% de la humanidad es hermafrodita.
según los datos de la OPS. Según los datos de los propios intersexuados, cada 2,000 niños van a ser un intersexuado. Entonces, ¿qué significa eso? Que es parte del cuerpo ser intersexuado. Pero eso no es ninguna novedad, porque si tú miras la mitología que funda muchas de las creaciones de los panteones de dioses, vas a ver que el dios fundador o de donde nace la humanidad para muchas culturas es un ser intersexuado. La pregunta del millón es ¿por qué? Si nosotros ansiamos, anhelamos, porque para crear un dios intersexuado tienes que creer que eso es maravilloso, ¿no te parece? Entonces, ¿cómo es que nosotros como civilización creemos en un Dios maravilloso intersexuado como completitud? Porque eso sería la completitud humana, ¿no es cierto? Tener ambos sexos. ¿Cómo es que luego, cuando lo vemos al hermano intersexuado en carne y hueso, lo matamos? O lo reasignamos, o simplemente lo escondemos, ¿no es cierto? Esto es lo que está pasando ahora, es decir, hay una actitud de esconder esto, de esconder que pueda haber hombres y mujeres con los dos órganos genitales. ¿Se trata de esconder eso, Rosario? Mira, la gente, cada 2,000 nacimientos van a nacer un niño, y te pueden nacer a ti, me pueden nacer a mí, pueden nacer en cualquier sitio. De hecho, hace unos 2 años nació en el Alto un niño intersexual. Lo desapareció la Defensoría, el Estado, nunca supimos qué se hizo con ese niño. Ya, los medios hicieron su bulla como siempre, 2 minutos y luego chao. No se supo más. Pero cada 2,000 niños van a ser uno. ¿Dónde están en Bolivia esos intersexuados? ¿Dónde están? Sabemos ya, porque en el mundo ya están organizados, en Bolivia no están organizados. Sabemos, por todo el movimiento intersexuado mundial, sabemos que antes se reasignaba al nacer. Entonces, cuando te nacía un niñito intersexuado, tú hablabas con el médico, hacías tu charle, y el médico te lo reasignaba a ojo de buen cubero, porque cuando eres un recién nacido, no se sabe exactamente cómo va a desarrollar tus genitales, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ese ojo de buen cubero ha fallado, pues. Por eso son los miles de juicios que hay ahorita de la comunidad intersexuada al poder médico, al poder jurídico, al poder religioso, a sus padres, a sus tutores, en fin, porque les han desgraciado la vida. Porque no es cuestión que yo te saque los genitales y te ponga, ¿no es cierto? Por algo están esos genitales ahí donde están. Entonces, ¿qué ha pasado? Que han sacado uno de los genitales y cuando la persona ha crecido, resulta que el cuerpo es otro. No es el cuerpo para esos genitales. Y les han descuajeringado psicológicamente, físicamente, sobre todo biológicamente, porque, como te digo, si tú te equivocas en un órgano, sabemos lo que puede pasar. Claro, claro, Rosario, no hay un número de gente intersexuada que viva en Bolivia, por ejemplo. No hay una lista de esto, no hay una atención para ellos. ¿Esa es la situación de la gente intersexual ahora en Bolivia? En Bolivia no están visibilizados los intersexuados. Sabemos que existen los intersexuados. El día que yo hice el ensayo de queja contra el niñito intersexuado que nació en el Alto y que se lo quería reasignar, diciendo que no se puede reasignar ahora al nacer porque tienen derechos humanos y uno de sus derechos es precisamente que cuando él crezca, si quiere se reasigne o si quiere haga lo que él quiera, porque un intersexuado puede reasignarse a hembra, a macho o puede permanecer en esa condición. Entonces, ese es su derecho, que él decida. No se lo puedes decidir tú o la iglesia o los abogados o los médicos. Cuando yo hice eso, se contactaron conmigo 6 intersexuados, 6 hermanos intersexuados. ¿Y qué decían ellos? Decían que estaban aterrados. Pero por supuesto, estás viendo lo que sucede con la comunidad LGBT. Entonces, ¿qué crees que va a ocurrir con ellos? ¿No? Entonces, no se atreven. Pero un momento, esto es algo natural, Rosario. Esto es algo que, a ver, naces con eso. Nada es natural en relación al cuerpo. Nada es natural.
todo ha sido construido sobre ese cuerpo para controlarlo. Si tú te das cuenta cómo nace un bebé, ¿acaso el médico cuando nace el bebecito te dice, te nació una lesbianita, John, un gay, tenés un trans? No, ni siquiera te dice un varón o una niña, te lo dice por los genitales, pero ese cuerpo luego va a ser construido socialmente. De hecho, ya decir que X genital es de macho y X es de hembra es constructo social, porque los genitales en sí mismos no tienen un contenido. El contenido te lo va a poner la sociedad, al sexo, al género y a la sexualidad. ¿Médicamente hay alguna explicación para esto? ¿Científicamente hay alguna explicación para esto? Pero por supuesto que la hay yo. Pero lo que no te explica la medicina no te explica cómo es que no podés clasificar el tipo de intersexualidad, porque tú sabes que no es una sola la intersexualidad, son por lo menos 4 o 5 tipos de intersexualidad. ¿Te das cuenta? Hay también la intersexualidad psicológica. Tú puedes ser un intersexual creyendo que eres un hetero requete mega archi, que creo que debe ser, pero claro, yo por ejemplo no creo que los cuerpos debamos ir por ahí haciendo énfasis en nuestras etiquetas, porque yo no te puedo decir, hola hetero, ¿cómo te va? Buen día hetero. Sí, Rosario, perdón. ¿Y esto cómo influye en el comportamiento de una persona? Tú que conoces esto. Es decir, ¿se puede comportar a ratos como mujer y a ratos como hombre, por ejemplo? Eso porque somos malvados, sería de esa forma. Por ejemplo, los que yo conozco, uno vive como mujer y el otro vive como hombre y se ha casado y vive como hombre y tiene su familia y tiene sus hijos como hombre, en el caso del que tiene hombre. Pero eso porque la sociedad lo está castrando, porque fíjate qué cosa más maravillosa, yo hubiera querido ser intersexuada, qué cosa más maravillosa tener ambos órganos. Si fuera libre, tú podrías ejercer tu sexualidad de manera bisexual, de manera heterosexual, de manera homosexual, de manera pansexual. O sea, pero esa persona está condenada por la norma heterocentrada solamente a ejercer su sexualidad como heterosexual. Ok. Y en este día de la conciencia mira, se está hablando de la comunidad intersexual. ¿Qué es lo que este día pretende, Rosario? Tú que lo estás visibilizando este día. ¿Qué se pretende esta jornada? Esta jornada viene sucediendo desde hace más de 20 años. Esto empezó en 1996 en Boston, cuando se visibilizaron un grupo de hermanos intersexuados porque las vidas que llevaban se les había desgraciado por culpa de sus padres que los reasignaron al nacer, por culpa de los médicos que les hicieron intervenciones quirúrgicas malas, en fin. Entonces, ellos salieron a marchar y demandaron su derecho, ¿no? Su derecho a ser considerados como todo ser humano, ¿no? Porque al final, lo que vos tengas entre las piernas o lo que hagas o dejes de hacer con aquello que tienes entre las piernas no debería ser de dominio público ni debería interesar a nadie. Eso en una sociedad que se precia de tener a la vida como principio supremo, ¿no es cierto? Sin embargo, no lo hacemos de esa forma. Gracias, Rosario, por compartir esta información con nosotros. Gracias por compartirla. Aunque es pues muy difícil hablar de estos temas, ¿no? Es muy difícil porque son todavía tabús, ¿no? Son raros, te voy a decir, sin ánimo de lastimar a nadie, es decir, cosas llevadas hasta un nivel de fenómeno, por ejemplo, ¿no? Y yo tengo algunas cosas acá en el streaming que me dicen, por favor, ya basta de escuchar tanta locura, vamos a los comerciales, ¿no? Vamos con médicos y cosas de eso, cuando dicen, no, es decir, sí, estas cosas hay que visibilizarlas y hay que hablar de estos temas, hay que hablarlos porque es nuestra realidad. Pero, John, a las personas que te están poniendo eso, realmente son unas fóbicas. Basta ya, diría yo, de fobia, porque la fobia es el odio al otro por su diferencia. Basta ya de fobias. Dejen que las personas sean como son y punto, ¿no es cierto? Porque si no vamos a ir ad infinitum a dividirnos y a marcarnos y a etiquetarnos de acuerdo a nuestra diferencia, como si eso fuera un gran pecado.
Yo creo que esa es la maldad colonial más grande. Dejemos ya de estar odiándonos por una cosa o por otra. Creo que si a esa persona que te ha dicho le nace un hijito intersexuado, lo más probable es que lo va a matar, ¿no es cierto? Pues no lo haga. Si lo trajo al mundo, cuide, críe, realice esa vida. Bien. Rosario, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Gracias por compartir la información con nosotros. Gracias a ti. Hasta la próxima y saludos para Riberalta, la linda Riberalta. Chao, chao. A la vuelta lo voy a hacer renegar a la vuelta. ¿Sabe por qué?